nombre es Juan Salvador López Luna y cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a lo que estemos viendo, con todo gusto. Si tuvieran más adelante otra duda fuera del curso, también estamos para, pues, apoyarles, ¿no? Muy bien. Les envié un archivo por WhatsApp, no sé si ya lo hayan descargado, es muy importante que lo tengan, con él vamos a trabajar. Igual si gustan, si tienen alguna duda y desean activar su micrófono, con toda confianza, solo les pediría que levanten la mano para que no se vicien a veces los micrófonos, ¿no? Les envié un archivo que se llama Bike Boyers. Vamos a dar 2 minutos para que pues lo tengan y si no lo han descargado, por favor lo descarguen. Está en el grupo de WhatsApp. Damos 2 minutos y ahorita continuamos ya con nuestro webinar, por favor. Por favor, si me confirman si ya tienen el archivo para que empecemos a trabajar, por favor. Yo ya abrí el archivo y en estos momentos lo deberían de estar visualizando. Lo deberían de estar visualizando. Observen, tenemos un archivo que se llama Bike Boyers, que es una base de datos, pues digamos, un poco extensa. Observen que son aproximadamente 1027 registros. Entonces, pues sí es una base, aunque no extremadamente grande, pues eh, ya podemos empezar a obtener información de ella, ¿no? Observen que, de hecho, el archivo se llama Bike Boyers, que es algo así como clientes o clientes de bicicletas. Entonces, imaginemos que trabajamos o tenemos una mediana empresa, una pyme, donde pues lo que hacemos es vender precisamente bicicletas, ¿no? Y queremos analizar nuestro mercado. Queremos saber, por ejemplo, pues cuántas personas son de género femenino, cuántas personas son de género masculino, el estado civil, cuál es cuál es la proporción de ingresos, income, son los ingresos que tienen estas personas, si tienen hijos o no tienen hijos, cuál es su educación, a qué se dedican, si son propietarios de alguna casa, si tienen carros, por ejemplo, aquí, cuánto se tardan en ir a su trabajo o en ir a su empresa, etcétera. Y además vendemos a unas regiones o tenemos divididos nuestras ventas por regiones. Además, tenemos también, pues, vean que tenemos los datos de edades de nuestros clientes y finalmente si compraron o no compraron bicicletas. Entonces, vean cómo tenemos, pues, bastante información aquí, pero aún no sabemos cómo utilizarla, ¿no? No podemos todavía, o no sabemos, por ejemplo, eh, a qué público objetivo de dedicarnos o enfocarnos probablemente si las personas de género femenino que han comprado más, pues probablemente deberíamos de seguir por el camino de a lo mejor armando promociones o vendiendo diseños que sean más acorde al género femenino. También, por ejemplo, vean que tienen aquí cuántos niños tienen. A lo mejor si tienen las familias que tienen un hijo, probablemente compren más bicicletas. Entonces, toda esa información es la que pues nos piden. Supongamos que somos el gerente de ventas o como les decía, somos los dueños de una pequeña empresa o una pequeña mediana empresa que se dedica a la comercialización de bicicletas. Imaginemos primero que queremos sacar un reporte de
de cuántas personas, o más bien por género, masculino y femenino, pero a la hora de presentarlo, precisamente queremos que diga esta parte de masculino o femenino. Entonces, antes de empezar a analizar la información, algo que nos toca hacer es preparar la información para obtener los datos que necesitamos. En este caso, observen que es una base de datos, digámoslo limpia. Ya están muy organizados los datos por los encabezados que tenemos acá. Entonces, vean, vamos primero, queremos hacer un reporte que diga femenino o masculino, ¿no? En este caso, como estamos trabajando en inglés, perdón, por aquí les voy a poner, ¿no? Queremos cambiar los datos que dicen F por female y M por male, porque queremos que nuestro reporte sea más explícito. Probablemente sea un poco más complicado hacer un análisis o presentar un reporte visual que diga F y M, ¿no? Pero sin embargo, si dice female o dice male, pues ya sabemos que es masculino, femenino, perdón, y masculino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar estos datos para que expresen estas palabras de acá. Yo se los pongo aquí para que ustedes lo tengan presente, no es necesario que las escriban. Voy a hacer un poco más grande mis datos para que se visualicen mejor. Y entonces aquí es donde empezamos a trabajar con las herramientas de Excel, ¿no? Una forma de hacerlo es, pues a mano, ¿no? Cambiando la F por femenino o female y M por male. Sin embargo, vean que son 1027 registros. Esto ya no es productivo ni es cómodo para nosotros, ¿no? Entonces, aquí es precisamente, vamos a usar una herramienta de Excel que se llama buscar y reemplazar. Hay varias formas de abrir la herramienta. A mí me gusta mucho usar métodos abreviados. Al principio es un poco complicado porque te los tienes que aprender, pero una vez que los aprendes es mucho más rápido trabajar con ellos. Entonces, voy a seleccionar la columna. Esta vez selecciono la columna porque si no selecciono, puede que en alguna otro campo o en otros datos donde encuentre una F, pues me lo cambie, ¿no? Entonces, selecciono mi columna. Una forma rápida de seleccionar las columnas cuando trabajamos con muchos datos, pues te colocas en la primera celda, presionas, perdón, Control Shift, flecha hacia abajo, y entonces te evitas el estar arrastrando el mouse para seleccionar. Vean que selecciono de forma rápida. Nuevamente, les repito, es Control Shift y flecha hacia abajo. Y con eso seleccionamos muy rápido nuestros datos. Vamos a cambiar las Fs para que tengan la palabra completa, que sea female, y la M por male. Entonces, voy a presionar Control L y me abre el cuadro de búsqueda que se llama reemplazar. También lo podemos hacer desde aquí, desde la ficha inicio, buscar y seleccionar, y aquí tenemos reemplazar. Vean que si ustedes dejan el mouse un momento, aquí les dice el método abreviado. Entonces, Control L, que vamos a buscar la letra F y la vamos a cambiar por female. Muy bien, damos clic en reemplazar todos y vean, se hicieron 501 reemplazos. Imagínense estarlo haciendo a mano, esto no era productivo, ¿no? Nuevamente, vamos a utilizar la misma herramienta y vamos a cambiar M por male. Ponemos reemplazar todos y ya está. Ahora vean, precisamente aquí es donde a veces tenemos errores, tengan cuidado con eso, porque ya encontró la M y vean que está cambiando todo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto no ocurra? Vamos a hacer los cambios. Vamos a dar clic en opciones y vamos a elegir coincidir con todo el contenido de la celda. Le doy en reemplazar todos. Ahí está, aceptar. Y vamos a cambiar
la F, ¿no? Ahora reemplazar todos y ahí está. Entonces vean cómo este pequeño detalle pues nos ahorra bastante trabajo, pero si no lo conociéramos, vean cómo había yo reemplazado todo por female y entonces había o nos causaría pues muchos detalles, ¿no? Tendríamos que volver a hacer. Cuidado con estas opciones. A veces las herramientas tienen opciones que vienen ocultas. En este caso lo tuve que desplegar y elegir coincidir con el contenido de la celda. Muy bien. Eh, no sé si ya tengan abierto el archivo. Voy a dar 2 minutos para que hagan este reemplazo y ahorita continuamos con el siguiente ejercicio. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, con toda confianza. En el chat les voy a poner algunos métodos abreviados que estamos utilizando. Ahí está. Y para seleccionar una columna, dan clic en la primera celda y luego presionan Control, Shift y flecha abajo. No tengo el simbolito, se los voy a escribir, ¿no? Flecha abajo. Y con eso seleccionan muy rápido la columna. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, vean, imagínense que queremos obtener un reporte de las ventas por género, por femenino y masculino. Entonces ya tenemos mejor la información que solo F y M, ¿no? A veces recuerden que para algo que para nosotros es como muy obvio, nosotros podríamos decir, ¿para qué lo cambio si F ya sé que es female y M es male? Pero recuerden que a las personas que le presentamos la información, pues muchas veces no tienen el mismo contexto que nosotros. Entonces, pues siempre es mejor dejarlo lo más claro posible. Ahora, cuando trabajamos con datos, digamos, algo grandes o con datos, con una cantidad de datos, pues algo considerable, siempre es recomendable convertir los datos a una tabla. Las tablas son objetos de Excel que se utilizan para análisis de datos o para resúmenes de datos. Vean, vamos a ver por qué. Además, en el reporte nos están pidiendo que generemos un reporte, perdón, que generemos las ventas también o que analicemos las ventas, pero por rango de edad, no tanto por años, porque es un poco complejo analizar o, por ejemplo, entregar un reporte, pues decir, los de 42 años compraron tantas bicicletas, los de 43 tantas bicicletas, los de 60 tantas bicicletas. Normalmente lo que se hace es englobar en perdón, se me fue la palabra, por grupos de edad, ¿no? Por ejemplo, adolescentes, jóvenes, adultos, señores o personas mayores. Entonces, siempre es mejor analizar por un grupo de edad que uno por uno los años en este caso. Vean, voy a insertar una columna junto a edad. Una forma es doy clic derecho, insertar, y la otra es control más. Con control más, ustedes insertan columnas. Y aquí, por ejemplo, pues voy a ponerle el nombre a mi columna. Se va a llamar Age Bracket, ¿no? Para que tengamos un rango de edades. Y mis criterios van a ser los siguientes. Vamos a tener estos campos. Bueno, vamos a quitarle lo de old porque soy un poco feo. Vamos a ponerle senior, ¿no? Vamos a tener otro que se llama middle y un campo más que se llame
o un rango de edad, perdón, que se llame teen, ¿no? De teenagers. ¿Y cuáles son mis condiciones? Mis condiciones es que vamos a poner senior si son mayores a 54 años. Si están entre 31 y 54, van a ser middle, y menor a 31 van a ser teen. ¿Ok? Entonces, pues así vamos a crear nuestros grupos de edad o age bracket. Vean, yo acabo de insertar una columna y mi fórmula quedaría más o menos así. Ahorita se las explico. Quiero mostrarles, quiero que vean la diferencia que hay entre trabajar solamente con un rango normal de celdas, como lo tenemos ahorita, y una tabla. No se preocupen, ahorita les voy a explicar con más detenimiento la fórmula. Vamos a empezar con una función sí y donde vamos a buscar la edad en esta celda. Les comento, solamente quiero mostrarles rápidamente cuál es la diferencia o cuáles son las ventajas entre trabajar con una tabla o un rango normal. No voy a hacer completa la fórmula para que ustedes vean ahorita en lo que me quiero enfocar. Vamos a poner, aquí le estoy poniendo, ¿no? Si es mayor a 54, que diga senior, si no, que diga desconocido. Y entonces, vean, aquí tenemos nuestra fórmula. Ahora, ¿cómo yo podría o cómo tengo que hacer la fórmula para toda mi columna? Pues una forma es que arrastre, ¿no? Vean, estoy arrastrando y pues vean que me voy a tardar pues un par de segundos, ¿no? Una forma rápida de hacerlo es, me coloco en la fórmula y doy doble clic y entonces ya completé todos mis datos de manera rápida. Cuando ustedes quieran completar una serie, le dan doble clic y vean cómo se completó para toda la columna. Ahora, voy a deshacer mis cambios. Les decía, quiero mostrarles cuál es la diferencia de trabajar con una tabla. Voy a quitar mi columna, así teníamos nuestros datos, entonces ahorita les muestro cómo vamos a trabajarlo ahora. Entonces, una recomendación y una buena práctica siempre es cuando tengas muchos datos y estén organizados de forma tabular, entonces conviértelo a tabla. Vean, no tengo que seleccionar mis datos, solamente tengo que colocarme en alguno de ellos, siempre y cuando no haya una columna vacía o una fila vacía, ¿no? Excel internamente tiene una función que se llama around, que determina el área alrededor de la celda donde hay datos. Entonces, no pierdan el tiempo pues seleccionando, ¿no? Vean, me coloco en alguna celda en la que yo quiera y voy a convertir a tabla. Puedo usar dos métodos abreviados dependiendo de la versión de Excel que tengan. A partir de 2016 o 2019 funciona con control Q, pero en versiones anteriores como 2010 o 2013 tienen que presionar control T de tabla. Vean, voy a presionar control T y vean cómo ya me detectó todo el origen. Le voy a dar clic que sí. Ahora, hay algo importante, vean. Dice, la tabla tiene encabezados. ¿Cuáles son los encabezados? Pues los nombres que le estoy asignando a mis datos, ¿no? ID, marital status, gender, income, children, etcétera, ¿no? Doy clic en aceptar. Vean qué rápido aplicó formato cuando es una tabla. Entonces, para empezar, es una de las primeras ventajas. Aplica formato de manera automática. Ustedes no tienen que perder el tiempo
pues aplicando colores y sombreados, etcétera. La otra forma es presionando Control Q, doy clic en aceptar y lo mismo, ¿no? Si lo quieren hacer a través de las fichas, entonces me voy a insertar y aquí está tabla. Le doy clic en aceptar y lo mismo. Entonces, por favor, la primer ejercicio que hicimos fue la sustitución de los datos y el siguiente que quiero que hagan es la conversión a tabla. Y ahorita les muestro las bondades que tiene trabajar con una tabla. Le doy clic en aceptar y listo. Se aplicó color, se pusieron sombreadas las filas para una mejor lectura y además vean cómo se aplicaron los filtros de manera automática. Voy a dar un minuto, por favor. Cualquier duda que tengan, con toda confianza. Entonces, lo que van a hacer es transformar a tabla, ¿no? Control más T convierte a tabla o también control más EQ. Damos un minuto, por favor, y ahorita continuamos. Muy bien, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todo bien? Cualquier pregunta o duda que tengan, ya saben, con toda confianza, por favor. Entonces, vean, básicamente hemos hecho dos actividades. La primera fue ajustar nuestros datos de manera más explícita y la segunda fue transformar los datos a tabla. Entonces, ahora sí, voy a agregar mi columna. Una de las ventajas que tiene una tabla es yo podría agregar aquí mi columna de age bracket y entonces vean cómo automáticamente forma parte de la tabla. Ya no tengo que agregar colores o copiar el formato o hacer algo más. Si ustedes van agregando textos, automáticamente se vuelven parte de la tabla. Entonces, eso nos ahorra pues también un poco de tiempo, ¿no? En estar aplicando formatos o insertando columnas. Lo puedo hacer junto a Purchase también, junto, perdón, a Age, lo puedo hacer también, solamente quería mostrarles esta parte, ¿no? Voy a deshacer los cambios y la inserto antes. Le cambio el nombre y listo. Ya está. Entonces, vean cómo eh, es muy fácil trabajar con tablas en cuanto a formatos. Muchas veces perdemos el tiempo aplicando rellenos, cambiando colores, cambiando el tipo de fuente. Entonces, pues eso nos hace perder el tiempo, cuando lo importante es precisamente que obtengamos la información que necesitamos. Ahora, si este color no les gusta, imagínense si no fuera una tabla, tener que volver a formatear pues los datos. Cuando es una tabla, esa es otra de las ventajas. El formato lo puedes cambiar con un solo clic. Puedes hacerlo desde diseño de tabla. Vean que es una ficha que aparece cuando ustedes crean una tabla. Si me pongo en una celda vacía, vean que desaparece. Y si me coloco dentro de la tabla, aparece. Estas fichas se llaman fichas contextuales, solamente para que ustedes lo tengan presente. Ahora, tenemos los estilos de tabla. Vean cómo tenemos pues un sinfín de colores. Y al pasar el mouse les puede ayudar a decidir qué color les agrada o a lo mejor incluso como van a hacer un reporte, pues tendría que ajustarse o, tener, o mantener la imagen institucional, ¿no? Entonces pueden elegir el formato que ustedes gusten. Voy a elegir este de acá yo. Vean que está dividido en tres categorías, claro, medio y oscuro. Yo voy a elegir de la categoría medio este de acá. Ustedes pueden cambiarle el color que quieran o dejarlo como estaba.
Muy bien. Entonces, lo que hicimos fue cambiarle el formato a la tabla. Vean cómo lo hicimos con un solo clic. Eso nos ahorra mucho trabajo, ¿no? Entonces, ahora sí, vean, tenemos que definir estos rangos de edad. Una de las funciones más utilizadas en Excel siempre va a ser la función sí. Entonces, pues no es tan compleja realmente de usar una vez que la entienden y es muy útil para hacer este tipo de validaciones o de condiciones. La función sí se utiliza para evaluar una condición y si la condición resulta verdadera, entonces podemos poner un valor, podemos regresar el valor de otra celda, podemos incluso poner otra fórmula. Piénsenlo, por ejemplo, si ustedes fueran vendedores, si ustedes y les pueden decir en su contrato, si venden más de 50 unidades, entonces te toca un bono del 30% de tu sueldo. Ahí usaríamos una función sí, ¿no? Para este caso, vean, tenemos tres condiciones. Entonces, observen también que la edad está dentro de estos rangos. Las tablas aplican filtros automáticamente y vean cómo tenemos desde 25 hasta 89 años. No hay, por ejemplo, 5 años o 6 años, etcétera, ¿no? Entonces, vean, voy a usar una función sí y quedaría de esta forma. Igual sí. La prueba lógica es la edad. El número de edad que tenga va a determinar en qué rango de edad va a caer. Y lo podemos entender así, vean, dice prueba lógica. Si la edad que hay en esta celda, ahora no sé si ya observaron, ahora me dice age, ya no me dice L2. ¿Por qué es esto? Cuando ustedes trabajan con tablas, perdón, también una ventaja que tiene es que hace referencia al nombre de la columna, entonces es más fácil de identificar. Y solamente también seleccionan, no tienen que hacer mayor cosa, ¿no? Entonces, vean, si la edad es mayor a 54, coma, observen que aquí tenemos el asistente de fórmula. Dice prueba lógica, coma o punto y coma dependiendo de su Excel o del idioma que tengan configurado, coma o punto y coma, y luego vean que dice valor si verdadero. Observen que estos dos argumentos, así se llaman, valor si verdadero es el argumento 1, y bueno, más bien 2, porque prueba lógica es el argumento 1, valor si verdadero el argumento 2 y valor si falso el argumento 3. Cuando ustedes vean argumentos entre corchetes, quiere decir que no son necesarios. No les va a marcar error la fórmula si no los ponen, pero en este caso sí los necesitamos, ¿no? Entonces, vean, ¿cómo entendemos esto? Si la edad que hay en esta celda es mayor a 54, ¿qué palabra queremos que aparezca? Cuando ustedes escriban textos en las fórmulas, siempre tienen que ir entre mayúsculas. Senior, ¿no? Y lo escribo. Ahora, pongo la coma y me indica valor si falso. En este caso, necesito una condición más o dos condiciones más, vean, para definir cuando es edad middle y cuando es teen. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues lo que tendría que hacer es agregar un sí. Y esto se llama, pues sí anidado, ¿no? Entonces, ahora, si la edad ahora tiene que estar entre 31 y 54, o 53 más bien, es mayor o igual a 31, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir middle, ¿no? Middle age. Coma, necesito un valor si falso, ¿y qué puedo hacer para meter esta condición? Necesitaré todavía otro sí,
Realmente no lo necesitamos porque son las edades comprendidas. Ahora nada más hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ponerle, entonces, si no es ninguna de esta edad, entonces le ponemos teen. Voy a cerrar, cerramos y listo. No sé si observaron cuál es otra ventaja de usar las tablas. Yo solo puse la fórmula en la primer celda y automáticamente se copió para las demás. Aquí tenemos 1027 registros. Imagínense que tengamos 10,000. Esto me ahorra un montón de trabajo. Y esto se llaman columnas autocalculadas. Les voy a poner la fórmula en el chat por si tuvieran alguna duda. Muy bien, vamos a dar un par de minutos para que vean la fórmula, la analicen y me dicen si hay alguna pregunta o duda. Muy bien. Si les quedó alguna pregunta o duda que ustedes tengan, con toda confianza. Ahora, vean, les quiero mostrar eh, en Office 365 y Office 2019 hay una función nueva que se llama así conjunto, que nos ayuda a analizar varias condiciones. Vean, si conjunto, si esta celda es mayor a 54, entonces pones signo. Luego, la prueba lógica 2. Si esta celda es mayor o igual a 31, entonces pones middle. Si esta celda es menor que 31, entonces pones thin y listo. Entonces, solamente para mostrarles la diferencia que hay con la función si anidado y bueno, a veces conviene ir actualizando nuestro Office, ya que nos van agregando funciones más sencillas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen Office 365 u Office 2019, ya deberían de tener esa función. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o con... Muy bien, vamos a continuar entonces. Vean, tenemos nuestra tabla, tenemos nuestra fórmula. Vean qué hemos hecho hasta el momento. Estamos preparando la información, ¿no? Lo primero fue agregar o convertir más bien las Fs en female y la M en male para tener una información más descriptiva. Después, convertimos a tabla nuestra información. Les decía que es una recomendación siempre, cuando ustedes tengan muchos datos, de preferencia convertirlo a tabla. Ahora que tenemos la tabla, vimos que podemos aplicar el formato muy rápidamente, que si agregamos una columna,
esta automáticamente se vuelve parte de la tabla y que si tú pones una fórmula en una celda, se completa automáticamente. Y estas se llaman columnas autocalculadas, ¿no? Entonces, recuerden que necesitamos sacar un reporte por género y otro por rango de edad. Estamos preparando nuestra información. Entonces, estamos trabajando nuestra información y, por ejemplo, viene su socio o viene el gerente de ventas y les dice, por favor, obtén el promedio de ingresos de todos nuestros clientes. Entonces, es lo que a continuación quiero mostrarles. Les estoy mostrando las ventajas de las tablas. La primera fue que le puedes cambiar el formato rápidamente. La segunda es que las columnas que agregues se vuelven también automáticamente parte de la tabla. Una tercera opción es que si tú pones una fórmula, se copia a toda la columna y tú no tienes que hacer más cosas. Y una ventaja y otra ventaja, o la siguiente que les quiero mostrar, es que les ayuda a hacer funciones de recuento de manera muy rápida. Les decía, vamos a suponer que están preparando su información, pero en este caso llegan y les piden, por favor, dime el promedio de ingresos de nuestros clientes. Pues una forma es que tú crees la fórmula ingresos promedio, ¿no? Y entonces pongo igual, promedio, y bueno, observen que esta tabla Excel le asigna un nombre. Le voy a poner un nombre que se llame Sales, ventas, ¿no? ¿Por qué les hago esto? Vean, otra ventaja de tablas es, al principio es un poquito difícil porque no estamos acostumbrados, pero cuando ustedes trabajan con tablas, se crea algo que se llama referencias estructuradas. Entonces, ¿de qué quiero el promedio? Pues de la tabla llamada Sales. Observen que ya me aparece aquí. Entonces, con eso le digo, obtén el promedio de venta de Sales. Ya no tuve que seleccionar, ya no tuve que estar eligiendo o arrastrando mi mouse porque sé cómo se llama la tabla. Pero quiero el promedio de ventas de la tabla llamada Sales, pero del campo llamado Income, no de todo. Entonces, pongo un corchete y observen cómo me enlista todos los encabezados de mi tabla. Ahora se llaman campos. Cuando ustedes trabajan con tablas, estos se llaman campos. Entonces, lo escribo o lo selecciono y ahí está. Ese es el promedio de ingresos de todos mis clientes. Observen que me tardé un par de minutos, hice la fórmula, etcétera, ¿no? Pero si ustedes más bien tienen una tabla, entonces vean cómo lo hacemos mucho más rápido que eso. Y no tenemos que saber usar fórmulas. Me voy a diseño de tabla, voy a activar fila de totales y observen que hasta el final de la tabla me apareció automáticamente un total. Vean que aquí siempre te va a poner una fórmula en la última columna y al final. Pero yo no quiero ver cuántos textos hay acá. Voy a ponerle ninguno. Y en income voy a ponerle promedio. Y vean, sin hacer ninguna fórmula, solamente active mi fila de totales y aquí elijo la fórmula que yo quiera. Ahí está promedio, ¿no? Queremos saber cuál es el promedio de edad. Ahí está. Ese es mi promedio de edad. Vean que la mayoría de personas que compró tiene alrededor de 44 años. Entonces vean cómo de manera muy rápida obtuve estas dos fórmulas. Si quisieran el total de ingresos, pues lo único que hacen es cambiarlo a suma. Cuando les aparezcan estos símbolos de numeral o de gato, no se espanten, no se preocupen. Solamente quiere decir que el número es muy grande y no cabe en la columna. Podemos dar doble clic y vean cómo se ajusta. Pero
pues sería la suma de todos los ingresos de mis clientes. No me sirve más el promedio, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vean cómo las tablas, pues tienen muchas herramientas que nos empiezan a ayudar a analizar la información de manera muy rápida. Muy bien, chicos. Entonces, lo que hicimos fue convertir a tabla, agregamos una columna y agregamos una fórmula y ahora acabamos de activar la fila de totales de la tabla para saber el promedio de edad y el promedio de ingresos de nuestros clientes, ¿no? Bien, vean, vamos a continuar. Todavía no terminamos el reporte, lo estamos trabajando, pero muchas veces mientras estamos trabajando nos van preguntando información que urge saber, ¿no? Entonces, estamos preparando apenas nuestro reporte, pero ya nos preguntaron el promedio de edad, ¿no? Vamos a suponer que nos dicen, ¿y cuántas personas están casadas? También podríamos cambiarlo, ¿no? El M por marriage y el S de single, de solteros. O cuántos de nuestros clientes, son masculinos y cuántos femeninos, o qué grado de ocupación tienen, ¿no? Entonces, si nos preguntaran, por favor, obtén o por favor, dime cuántas personas son mujeres de nuestros clientes. Bueno, pues una forma es agarras y filtras y eliges, ¿no? Entonces, solamente estás mostrando ahora nuestros clientes que son mujeres. Pero, pues, otra ventaja que quiero mostrarles de las tablas y que más adelante vamos a utilizar es que podemos volver un poco más interactivo y más presentable nuestra información. En lugar de utilizar este tipo de filtros que son comunes y que además, pues, tienes que estar presionando y eligiendo acá, podemos insertar algo que son filtros dinámicos y se llama segmentaciones de datos. Le voy a dar insertar segmentación de datos y entonces vean cómo me enlista todos los campos que tiene la tabla. Entonces vamos a elegir género, estatus, si está casado o no, y vamos a elegir también, por ejemplo, educación, ¿no? Doy clic en aceptar y entonces vean cómo nos aparecen estas tres tablas o estas tres figuras que se llaman segmentaciones de datos. Voy a colocarlos por acá. Si quieren ser más precisos, pueden seleccionarlas y eh, para ver si están bien alineadas, vean, aquí están. En segmentación podemos alinear en la parte superior y ya quedan bien alineadas. Y además vean que algo que podemos hacer, pues es cambiarle el color a las segmentaciones, ¿no? Le voy a poner a esta un color para que sean diferentes y listo. Entonces vean, en lugar de estar utilizando los filtros desde esta parte, que incluso se los puedo quitar desde diseño de tabla, botón de filtro, porque ya no los necesito si tengo mi segmentación de datos. Entonces, por ejemplo, les dicen, muestra solo los clientes que sean de género femenino. Lo eligen y vean cómo ya se filtró. Y además podemos ahondar más en los datos, ir más allá. Bueno, entonces muestra solamente las personas de género femenino y que aparte sean solteras. Observen cómo ya se volvió a filtrar. Son mujeres y están solteras. Y además que han estudiado, por ejemplo, la universidad, ¿no? Entonces vean cómo estamos filtrando nuestra información de manera interactiva.
Y ahí tendríamos nuestra tabla con nuestras segmentaciones de datos para enviar pues un reporte previo de lo que nos han pedido, ¿no? Todavía no terminamos nuestro reporte final, solamente estamos pues avanzando y en ese avance nos están pidiendo información y lo estamos entregando, ¿no? Aquí iría como la primer parte de nuestro informe. Mañana vamos a trabajar con fórmulas que nos ayuden a obtener mucho más información. Y además, esta parte de las segmentaciones, pues después nos van a poder ayudar a crear lo que se llaman dashboards o paneles, ¿no? Ya no necesitamos filtros como los que teníamos acá, sino ahora tenemos estas segmentaciones. Muy bien. Entonces, vean cómo estamos preparando nuestro reporte final. Ahora solamente estamos haciendo pues pasos intermedios porque normalmente ocurre eso, nos piden un reporte, pero nos van pidiendo información conforme vamos trabajando, ¿no? ¿Qué hicimos en esta parte? Recuerden, preparamos la información eh, de tareas, si gustan verlo así, por favor cambien el estatus marital a el M por casado o marriage y la S de single, ¿no? Para que repasen. Convertimos a una tabla nuestra información y usamos una función sí para definir nuestros rangos de edad. Por último, más bien, antes de que finalizáramos, nos pidieron el promedio de ingresos de nuestros clientes y el promedio de edad de nuestros clientes. Observen que ahora hay variaciones porque tenemos filtros, ¿no? Y finalmente lo que hicimos fue insertar unas segmentaciones de datos para que se vea mucho mejor nuestro primer reporte, ¿no? Vean, podríamos quitar por último las líneas de cuadrícula, los encabezados, la barra de fórmulas, damos doble clic en una ficha o pestaña y entonces ya se ve mejor la información. Ya no tenemos tanto que nos estorbe a ver nuestra información porque solamente quieren visualizarlo, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, con esto vamos a terminar nuestra primera parte.